Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy es la última clase de operatoria. Mi nombre es Marcelo Campoy. Vamos a ver documentación comercio exterior, más usual en comercio exterior. Saben ustedes que esta clase está siendo grabada y nosotros, como siempre hemos hecho, subimos la clase al sitio de la facultad y también luego la subimos también al grupo de WhatsApp que tenemos entre todos nosotros. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Están viendo todo entonces la diapositiva? ¿Están viendo toda la diapositiva? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Documentos más usuales en el comercio exterior. Por supuesto que existen más documentación, pero lo que vamos a ver hoy es lo que más usualmente se utiliza en comercio exterior. Nosotros lo que hemos visto en otra oportunidad es que cuando vimos instrumentos de pago internacionales, si ustedes recuerdan, habíamos visto que había documentación relativa a la mercadería, que había documentación relativa al transporte y que había documentación relativa al seguro de la mercadería. Vamos a ver un cuarto grupo que es solamente un solo tipo de documentación, que es la visación consular, para que ustedes sepan de qué se trata la visación consular. Dentro de lo que es documentos relativos a la mercadería, vamos a ver en primer término el contrato de compraventa internacional, que nosotros lo conocemos con la sigla CCBI. Vamos a ver la factura pro forma, vamos a ver la factura de exportación propiamente dicha, el certificado de origen. Este certificado de origen, apréndaselo bien, es un certificado muy importante. Certificado de calidad, también muy importante. Certificado de análisis, también sumamente importante este de análisis. Certificado fitosanitario y lista de empaque. Vamos a ver también otro tipo de documentación relativa al transporte. Vamos a ver qué documentación se utiliza cuando el transporte es marítimo, cuando es por aire, cuando es por ferrocarril, cuando es multimodal, cuando es fluvial y cuando es lacustre. Acá hay dos palabritas que por allí no la conocen. Fluvial, nos estamos refiriendo a ríos internacionales, navegables por supuesto, y lacustre nos estamos refiriendo cuando el transporte internacional es a través de lagos, ¿no? Vamos a ver la documentación relativa al seguro. Póliza de seguro por riesgos ordinarios. Nosotros ya hemos visto cuáles son los riesgos ordinarios de incumplimiento por alguna de las partes. Póliza de seguro por riesgos extraordinarios, normalmente hechos sobrevinientes políticos, guerras, catástrofes ambientales, etc. Y póliza de seguro de caución, que es un tercer grupo que lo vamos a ver hoy. Y como cuarto, como yo le dije más temprano, vamos a ver otro grupo de documentación que es relativo al transporte, no de la mercadería, no tiene nada que ver con la mercadería en sí, tampoco tiene que ver con el transporte, tampoco tiene que ver con el seguro de la mercadería, sino que tiene que ver con las personas, que es la visación consular. Ustedes lo habrán escuchado nombrar por allí cuando uno dice, vaya a viajar a Estados Unidos, tengo que solicitar visa. Vamos a ver qué es lo que es la visa, vamos a ver entonces nosotros también qué es lo que piden algunos países para poder ingresar. Esto es útil porque normalmente cuando salimos del país tenemos que conocer qué tipo de documentación nos están pidiendo. Ojo, ahora, es muy importante, ya lo vamos a ver en profundidad, pero en estos tiempos de pandemia no solamente están pidiendo visa algunos países, sino que también están pidiendo para el ingreso al país, a la Argentina, o para salir al exterior, están pidiendo unos certificados sanitarios que se refiere a unas vacunaciones, por supuesto la del COVID, o por ejemplo, si uno viaja a Brasil tiene que estar inoculado con ciertas vacunas por ciertas pestes que hay en Brasil que no tienen nada que ver con el COVID, pero que acá en Argentina no existe. Y bueno, entonces el país nuestro, Argentina, solicita que uno viaje
que el viaje inoculado. Comencemos entonces. Vamos a ver el primer grupo. El primer grupo, si ustedes recuerdan, dijimos que son toda aquella documentación que tiene que ver con la mercadería. ¿A qué tipo de mercadería se refiere? Por supuesto a que la mercadería objeto del contrato de compraventa internacional, ¿no? Al objeto de una operación de comercio exterior. A esa mercadería nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que es la CCBI o contrato de compraventa internacional? Es el acuerdo de voluntades, por supuesto tiene que haber voluntades expresadas, celebrada entre partes domiciliadas en países diferentes. Fíjense que acá esto ya lo hace distinto a un contrato de compraventa doméstico, es decir, celebrado en el país. Lo que lo hace distinto es que las partes están domiciliadas en países diferentes. En un país está el exportador y en otro país está el importador, a través del cual se transfiere la propiedad de mercaderías que serán transportadas a otro territorio. Cuando decimos a otro territorio, nos estamos refiriendo a otro territorio aduanero, teniendo como contraprestación el pago de un precio. Muy fácil la definición, solamente que hay que tener algunos puntos que son relevantes, que las partes están domiciliadas en países distintos, que la mercadería va a salir de un territorio aduanero, del propio territorio aduanero, para entrar a otro territorio aduanero. Ustedes ya vieron con el profesor Filisola lo que son los territorios aduaneros, y teniendo como contraprestación el pago de un precio. Y ustedes vieron conmigo que cómo se pagan esos precios internacionales, a través de qué instrumentos se pagan esos precios internacionales. Ya, si ustedes recuerdan, vimos la carta de crédito, la cobranza documentaria, la letra de cambio, giros internacionales, etcétera, etcétera. Este contrato de compra-venta internacional, o CCBI, si ustedes ven en un examen CCBI, ustedes sepan que nos estamos refiriendo al contrato de compraventa internacional. Nosotros lo vamos a poder estar nombrando indistintamente como contrato de compraventa internacional o CCBI. Ustedes ya saben que son sinónimos. CCBI es el resumen de lo que es contrato de compraventa internacional. ¿Qué cláusulas tiene el CCBI? Primero, datos del vendedor. Segundo, datos del comprador, es decir, del exportador y del importador. Descripción de la mercancía. Esto es al detalle, chicos. La descripción de la mercancía es al detalle. ¿Por qué? Porque después, cuando hay divergencia entre comprador y vendedor, esas divergencias pueden resultar demasiado caras. Tengan en cuenta que si las divergencias no se solucionan entre las partes, hay que recurrir a un tribunal de arbitraje. Y los tribunales de arbitraje son muy caros. Nosotros vimos, por ejemplo, que hay un tribunal de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional. Pero sepan ustedes de que el hecho de recurrir a un tribunal de arbitraje no es gratuito, no es algo que se haga en forma de prestar un servicio no oneroso, sino que sepan ustedes que solicitar un arbitraje es oneroso y sumamente oneroso. El Incoterm convenido, que ya lo vieron con el profesor Filisola, el tema del Incoterm: precio, plazo y lugar de entrega, condición de pago, transporte y seguros, embalajes. Sepan ustedes que la mercadería siempre tiene salida de embalaje. Bueno, acá se especifica qué tipo de embalaje se va a utilizar. Fijación de daños y perjuicios, entrega de documentos, elección de arbitraje en caso de ser necesario, que era lo que yo me refería anteriormente. Fíjense entonces que toda esta información tiene que estar contenida en el CCBI. ¿Por qué? Y les vuelvo a repetir, tiene que ser lo más detallado posible, cosa de que no exista luego posterior reclamo de que no estaba convenido en el contrato de compraventa internacional, entonces cada una de las partes entienden algo distinto o pretenden algo distinto a la hora de la entrega o de la recepción de la mercadería.
Entonces, es sumamente importante fijar todos los parámetros que acá, o cláusulas que acá se establecen para que no existan divergencias. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Recuerden ustedes que el vendedor es el exportador. Entregar la mercancía, la calidad, cantidad, lugar, plazo y forma establecida. Entregar los documentos del embarque de esa mercadería y conservación de la mercadería. Por supuesto de que es obligación del vendedor. Fíjense acá que hay algo muy importante. La conservación de la mercancía tiene que arbitrar todos los medios para que la mercadería le llegue al comprador en el grado de frescura, si se trata, por ejemplo, de frutas, que nosotros somos exportadores de frutas y de vino, en condiciones de embalaje adecuadas para que la reciba el comprador en unas situaciones, esa mercancía que no esté echada a perder o que haya perdido los parámetros físicos, químicos, que ya vamos a ver de qué se trata eso, tiene que contener una mercadería. ¿Y cuáles son las obligaciones del comprador? Pagar el precio en cantidad, fecha, lugar y modalidad establecida. Es decir, uno entregar la mercadería y el otro pagar. ¿Qué características tiene este contrato de compraventa internacional? Primero, que este contrato de compraventa internacional no está sometido a ninguna fórmula alguna. No existe una fórmula alguna que uno tenga que respetar. Por supuesto que hay modelos, que por allí uno recurre a esos modelos para que uno no olvide mencionar ninguno de los requisitos o cláusulas que debe contener una CCBI. Esto, que no se exige fórmula alguna, está convenido, y disculpen la redundancia, la Convención de Viena de 1980. Es consensual, nace del acuerdo entre las partes, eso ya lo vimos en la definición. Es decir, las partes tienen que ponerse de acuerdo para redactar el contrato de compraventa internacional. ¿Qué incontarse conviene? ¿Qué forma de pago? ¿Qué fecha de entrega? Etcétera, etcétera. Tiene cláusulas convencionales y específicas. Las convencionales son todas aquellas que quieran agregar las partes que convienen este contrato de compraventa internacional, y las específicas son las que tienen que estar obligadamente dentro de ese contrato de compraventa internacional. Precio, descripción de la mercadería, incontar convenido, etcétera, etcétera. No hay nada más que decir del contrato de compraventa internacional, sino lo que hemos visto hasta el momento. No está sujeto a ninguna fórmula alguna, eso lo tienen que saber. ¿Alguna duda respecto al contrato de compraventa internacional? No, profe. Perfecto. Ustedes saben de que yo normalmente, a cada rato, cuando terminamos de ver un tema, pregunto si tienen alguna duda. Primero, por si ha quedado alguna duda, yo no me he expresado bien. Y segundo, para saber que no se me ha cortado el enlace con ustedes. Si no me responden, tiemblo a que se ha cortado el enlace. Vamos a ver el segundo documento, que también tiene que ver con la mercadería, que es la factura pro forma. ¿Qué es lo que es esto de pro forma? Bueno, la palabra misma lo está diciendo, es decir, vendría siendo un borrador de cuál va a ser la factura final. Vamos a ver la definición. La factura pro forma es el documento que detalla la operación comercial que luego se incluirá en la factura definitiva. Fíjense que este documento no tiene efectos ni comerciales ni respecto al pago de impuestos, es decir, ni fiscales, sino que es algo que se realiza para decir, bueno, miren, entre el comprador y el vendedor, este va a ser el borrador de la factura definitiva que vamos a hacer. Y tiene que contener todos los datos que menciona el contrato de compraventa internacional y todos los datos que posteriormente va a
a contener la factura definitiva, que ya lo vamos a ver, la factura definitiva en el próximo tema. Este tipo de factura se utiliza habitualmente en el comercio exterior y debido a su importancia deberá cumplir con ciertas especificaciones y requisitos. Para los importadores significa un documento útil para adelantar los trámites de aduana, porque tiene en su contenido todos los datos que ésta pide. Por supuesto que cuando estamos hablando de ir adelantando trámites de aduana, por supuesto de que no sirve para hacer una destinación ni nada por el estilo, sino de que algunos otros trámites menores, porque fíjense, hasta no estar hecha la factura definitiva, no está perfeccionado el contrato de compraventa internacional, no está perfeccionado el comercio exterior, la compra-venta internacional, sino de que esto vendría siendo un borrador, sino que son ciertos trámites de aduanas mínimos que se pueden ir adelantando. Se pueden ir calculando los impuestos que vamos a tener que pagar, por supuesto, por ejemplo, de importación, posición arancelaria, exenciones y otros. Es decir, fíjense de que para ir tomando datos de que cuál va a ser la posición arancelaria, ir calculando los impuestos si se trata de una importación que vamos a tener que pagar, las exenciones, si está acompañado de un certificado de origen, si ese certificado tiene preferencia arancelaria con el país que nosotros estamos comercializando, etcétera, etcétera. Es decir, son algunos trámites de aduana, no todos, y son mínimos los trámites de aduana que uno puede empezar a adelantar, ¿no? También sirve para acreditar una carga marítima, terrestre o aérea según el medio de transporte elegido. Por esta razón deberá contener todos los datos bien detallados que luego serán incluidos en la factura final. La factura pro forma, fíjese que tiene también todos los datos requeridos y que contiene el contrato de compraventa internacional. Debe coincidir el contrato de compraventa internacional con la factura pro forma. Porque si no hay coincidencia, va a haber conflicto. Porque si ustedes en el contrato de compraventa internacional se pusieron de acuerdo entre el comprador y el vendedor, entre importador y exportador, y luego en la factura pro forma dice una cosa distinta, bueno, ya va a haber allí una punta de iceberg de litigio, que es lo que uno trata de evitar. Entonces, fíjense que los requisitos de la factura pro forma coincide con lo que es el contrato de compraventa internacional. Ahora bien, tiene que tener fecha de emisión, por supuesto, norme, el encabezado de la factura, pro forma, me estoy refiriendo, no tiene un modelo que sea obligatorio entre todos los países, pero vamos a ver que sí tienen que contener estos requisitos. También nombre, domicilio e identificación fiscal del vendedor. Y los mismos datos para el comprador, es decir, nombre, domicilio, identificación fiscal, tanto del vendedor como del comprador. ¿Qué es esto de la identificación fiscal? Ustedes saben que acá en Argentina nosotros tenemos una clave única de identificación tributaria que se denomina CUIT, que ahora justamente ha salido una resolución por la cual la CUIT, se le dice la CUIT porque es la clave, va a ser modificada de ahora en más para los que vayan a comenzar a solicitar el número de CUIT, debido a que no va a diferenciar entre género. Hasta el momento, hasta hace poco tiempo atrás, la CUIT sí diferenciaba en género en los primeros 2 dígitos. Bueno, ahora no lo va a hacer más. Ahora, ¿todos los países tienen la misma identificación tributaria, la misma identificación fiscal? No, no todos los países tienen la misma identificación fiscal. Hay unos países que tienen un tipo de identificación fiscal y otro tipo de identificación fiscal en otros países. Como ya le dije, acá en Argentina es la CUIT, es decir, la clave única de identificación tributaria. Voy a darles algunos ejemplos
cómo se llama en algunos otros países. Por ejemplo, en Chile. En Chile la identificación tributaria se llama RUT, R-U-T, que significa rol único tributario. En Brasil existe dos identificaciones fiscales, según sea para personas humanas o para personas jurídicas. Cuando es para personas humanas se llama CPF, que significa Catastro Persona Física. Y cuando es para personas jurídicas se denomina CNPJ, Catastro Nacional para Personas Jurídicas. En Estados Unidos, la identificación fiscal se llama SSN, que es el número de seguridad social, ustedes lo habrán escuchado por las películas. En Europa, según el país con el que estemos comercializando, hay algunos países que le dicen NIF y algunos otros países que le dicen CIF, así como el Incoterm, CIF con C. NIF, que significa número de identificación fiscal, y otros cuando le dicen CIF se denomina código de identificación fiscal. Entonces, ya convenimos la importancia de la identificación fiscal del vendedor y del comprador. Fíjense ustedes que en el contrato de compraventa internacional no hacía referencia a la identificación fiscal del comprador y el vendedor. Si bien no hacía referencia, es conveniente que también aparezca la identificación tributaria del comprador y del vendedor también en el contrato de compraventa internacional. La descripción de la mercadería, mencionando cantidad y unidades que proporcionan la venta, con una breve descripción. Fíjense que acá con una breve descripción, porque la descripción más detallada va a estar en el contrato de compraventa internacional. El precio unitario, el precio total en términos de Incoterms y la divisa con que se cotiza la operación. Número de bultos, peso bruto, peso neto, volumen y volúmenes cúbicos totales, punto de entrega, periodo por el que la factura pro forma tendrá validez, gastos del seguro y flete desglosados, cargos totales que deberá abonar el cliente, fecha estimativa de envío desde el puerto de origen, y acá viene un requisito que es Argentina, un requisito nacional que debe tener la factura pro forma. Primero, que debe decir factura pro forma. Eso, tanto si viene del exterior como si es emitida acá la factura pro forma, debe contener obligadamente el título factura pro forma. Segundo, que este es un requisito de la FIP nacional, se debe identificar con la letra X y la leyenda documento no válido como factura. Esto es obligatorio. La letra X y la leyenda documento no válido como factura. Tengan en cuenta que la factura pro forma no se emite por medios electrónicos. ¿Qué se refiere a que no se emite por medios electrónicos? Que no se emite a través de una plataforma de la FIP. No se emite por ninguna plataforma de la FIP la factura pro forma. Si ustedes quieren hacer un medio electrónico, por supuesto van a utilizar un Word, un Excel, lo van a convertir a un PDF, etcétera, etcétera. Pero no se hace desde ninguna plataforma entregada por la FIP. Y debe contener entonces esta leyenda y esta letra X y la leyenda documento no válido como factura. Las facturas por forma deberán incluir dos tipos de declaración. Una, certificando que la factura es legítima y verdadera. Y la otra declaración que debe indicar el país de origen de la mercadería. Ojo a esto, cuando nosotros nos referimos al país de origen de la mercadería, no nos estamos refiriendo al país de donde viene la mercadería, porque puede ser una mercadería que nosotros hemos importado y hemos
exportado, reexportado al Brasil, por ejemplo. Es decir, Argentina importa celulares de China y por ahí lo exportamos esos celulares chinos al Brasil. No es eso lo que uno necesita saber, sino cuando nos referimos al origen de la mercadería, nos estamos refiriendo al país de fabricación de la mercadería. Ya lo vamos a ver en detalle esto, ¿eh? Entonces, cuando nos referimos al país de origen, es el país de fabricación de la mercadería. Generalmente las facturas por forma no llevan numeración, pero no tienen validez comercial ni fiscal. De todas formas, sepan ustedes que acá en Argentina todas las facturas por forma son emitidas con numeración correlativa. Dice, tampoco llevan firma o sello, salvo el pedido expreso del cliente de forma expresa. Si el cliente no pide que la factura lleve el sello y firma del exportador, bueno, no lo llevará. Pero si lo pide, bueno, tenemos que firmar y sellar. ¿Qué funciones cumple esta factura pro forma en el comercio internacional? Primero, es para crear confianza, es decir, de que entre exportador e importador se establezca de que la factura pro forma está respetando los términos convenidos en el contrato de comprobante internacional. Y segundo, de que la factura pro forma es un borrador de lo que va a decir la factura electrónica final, la factura comercial final. Es decir, de que esto crea la confianza de que no se tiene que apartar un ápice de lo que se ha convenido ni de lo que se está diciendo en esta factura pro forma. Es decir, sirve para crear confianza entre las partes, de que no va a haber sorpresas, digamos. También puede utilizarse para la apertura de crédito documentario y así conseguir financiación. Es decir, fíjense ustedes, nosotros hemos visto lo que es un crédito documentario y la posterior emisión de su instrumento de pago propiamente dicho, que es la carta de crédito. Bueno, la factura pro forma sirve para ir al banco, al Departamento de Comercio Exterior y solicitar la apertura de un crédito documentario por el importe que establece la factura pro forma. Entonces, el banco va a ir adelantando todos los papeleos y requisitos para ir abriendo entonces el crédito documentario para la emisión de la carta de crédito, que es el instrumento de pago. También sirve de justificativo para la realización de los trámites de la aduana, como pedir una licencia de importación, autorizar el pago de la operación en divisas o solicitar un crédito documentado en el banco que acabamos de ver. Como se dijo, la factura pro forma no tiene validez ni fiscal ni contable. ¿Qué significa esto, ni fiscal ni contable? Significa que fiscal no va a producir que se tenga que pagar impuestos por la emisión de una factura pro forma. A eso se refiere fiscal. Y contable significa de que no se puede registrar contablemente una factura pro forma, sino que es un documento informativo sobre una operación que está desarrollándose. Tampoco tiene validez como comprobante de pago. Recuerden ustedes que el comprobante de pago es el recibo. Acá, fíjense ustedes, hay una factura pro forma. No es emitida acá en Argentina, que fíjense ustedes que ha sido emitida en España, muy parecida al diseño de la factura comercial nuestra. Fíjense solamente que en este caso, como es una factura pro forma emitida en España, fíjense que no contiene ni la letra X ni la leyenda documento no válido como factura. Si fuera emitida acá en Argentina, obligadamente tiene que contener entonces la leyenda documento no válido como factura y la letra X acá arribita. Acá arribita se coloca la letra X. Ahí es donde estoy marcando con el ratón. Fíjense que están las unidades, la descripción, el precio unitario, el precio total y la moneda. Fíjense, está en euros.
la condición de entrega, el modo de transporte, fecha de entrega, la divisa que es neuro, condiciones de pago, el packaging, validez de oferta, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta respecto a la factura pro forma? Chicos, ¿están ahí? Sí, ¿Hola? profe. Sí, sí. Sí, Sí, profe. perfecto. ¿Alguna duda? Profe, disculpe, la factura pro forma debe tener el lugar de origen donde se fabrica la mercadería. Esa Exactamente, parte. Bien, gracias. exactamente. Eh, ya lo vamos a ver. No quise profundizar mucho porque dentro de un ratito vamos a ver un certificado que se llama certificado de origen. Este certificado de origen es obligatorio normalmente, que acompaña la mercadería y la factura de uno de los documentos comerciales propiamente dicho, en donde menciona el país de fabricación de la mercadería. Ya lo vamos a ver porque es muy importante ese documento y ya vamos a ver la finalidad que persigue. Pero me adelanté un poco a ustedes que en la factura pro forma debería decir el origen de la mercadería. Y cuando decimos el origen de la mercadería, no es de donde vino importada la mercadería, sino de donde se fabricó la mercadería. A nosotros, cuando nos estamos refiriendo a origen de la mercadería, nos estamos refiriendo al país de fabricación de la mercadería. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. No, de nada. Ya lo vamos a ver en profundidad también, porque ya van a ver ustedes que hay veces, o la mayoría de las veces cuando son electrónicas, acá en Argentina sobre todo, en donde para fabricar un producto electrónico tenemos que recurrir a componentes importados, o por ejemplo para la fabricación de un auto. Entonces ahí surge la duda que ¿cuándo se considera nacional un producto si la mayoría de los componentes o tal cantidad de componentes son importados? ¿Cuándo es nacional la mercadería? Ya lo vamos a ver entonces, ¿cuándo se considera que una mercadería es nacional? Cuando contiene componentes importados. Algo que es muy importante y se lo conoce ese tema como factor de convergencia. No nos adelantemos, ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora la factura de exportación electrónica. Esta factura es el documento comercial legal para la realización de una exportación. ¿Eh? Fíjense ustedes que este es el documento válido fiscalmente y contablemente para, eh, para una exportación. ¿Y por qué dice electrónica? ¿Qué significa que sea electrónica? Que ha sido emitida a partir de eh, con base en un programa que tiene la FIP-DGI. Dentro uno entra a la FIP-DGI con su clave fiscal, con su quit y su clave fiscal, y bueno, ya a partir de ahí están los componentes, los comprobantes fiscales a emitir. Entonces uno se mete allí y emite la factura de exportación. Es decir, que fíjense que se llama factura electrónica. Acá ya no se puede utilizar electrónicamente ni el Excel, ni el Word, ni el PDF, sino que se tiene que utilizar directamente los sitios oficiales de la FIP. Por eso se le llama electrónica. ¿Y qué debe contener? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la factura pro forma que tenía que tener una leyenda y una letra arriba que era la X? Bueno, acá la factura de exportación tiene que tener la letra E. Nosotros en el mercado doméstico hemos visto factura A, B y C. A y B cuando son emitidas de un responsable inscripto y la C cuando son emitidas por monotributista. Acá, cuando se trata de una exportación, tiene que contener la letra E. Tengan en cuenta que las facturas electrónicas de exportación que contienen la letra E no tienen discriminación de IVA. ¿Por qué no tienen discriminación de IVA? Porque como ustedes ya han visto con el profesor Filisola, las exportaciones están exentas de IVA. Es decir,
no se discrimina IVA en la factura. Esta factura electrónica no ha existido, por supuesto, desde siempre, sino de que ha tenido una fecha de comienzo de ser válida la emisión de una factura electrónica. Siempre nos referimos, nosotros cuando nos referimos a factura electrónica nos estamos refiriendo a una factura emitida a partir de un componente de los sitios de la AFIP, ¿no? Fíjense que la factura para la exportación de bienes comenzó a ser obligatoria, a ser emitida electrónicamente a partir del 20 de enero del 2010 a través de la Resolución General de la AFIP 2758. En cambio, para la exportación de servicios fue a través de la Resolución 3689 del 2014, fue obligatoria a partir de este año, 2014. Anteriormente, al 2010 no era obligatoria que fuera electrónicamente para la exportación de bienes y para la exportación de servicios fue obligatoria a partir del 2014. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de exportación de servicios? Yéndonos un poco del tema. Es cuando una empresa del exterior contrata los servicios profesionales de un residente acá en el país. Nosotros ya vimos cuando se consideraba residente en el país, cuando vimos mercado cambiario, y entonces el pago proviene del exterior, es decir, ahí se configura una exportación de servicios. Cuando nosotros exportamos un conocimiento intelectual fuera del país, ese país, esa empresa de fuera del país nos compra ese conocimiento intelectual y nos pagan desde el exterior. Ahí se configura una exportación de servicio, es decir, una exportación de servicio, no estamos sacando del país mercaderías, sino que estamos sacando del país conocimientos. Por ejemplo, le doy un ejemplo, un programa de internet. Acá, por ejemplo, acá en Mendoza, acá en Argentina, mejor dicho, se exportan muchos videojuegos también. Son todos conocimientos que no tienen, no se consideran facturas, sino que se consideran servicios. ¿Qué datos debe contener la factura electrónica? No quiero aburrir, pero fíjense de que son los mismos datos que contienen la factura proforma, que a su vez la factura proforma tiene los mismos datos que la CCBI. Entonces, fíjense de que es una cadena esto, es una cadena de favores, como dicen por ahí. Es decir, CCBI, factura proforma y factura electrónica. Esto está dado a propósito así en orden para que ustedes puedan visualizar el orden de la documentación comercial. Primero la CCBI, después la factura proforma y después se emite la factura electrónica. Esto no me canso de decirlo. La factura electrónica, que sí tiene efectos fiscales y contables, debe coincidir con la factura proforma. Y a su vez la factura proforma debe coincidir con la CCBI. Por ende, ergo, la factura electrónica también debería coincidir con la CCBI. ¿Entendido? Sí, profe. Espectacular. Ustedes saben de que acá ya empieza a aparecer la factura en el SIM, en el Sistema Informático Malvinas. No aparece la CCBI en el Sistema Informático Malvinas, no aparece la factura proforma en el Sistema Informático Malvinas, pero sí aparece la factura de exportación electrónica en el Sistema Informático Malvinas. Ahora bien, puede ser que la factura haya sido emitida antes de la destinación aduanera, o puede ser que la factura electrónica haya sido emitida con posterioridad a la destinación aduanera. ¿Qué pasa en esos casos? Para vincular una destinación aduanera con una factura de exportación electrónica, una factura tipo E. Si la factura se confecciona previo a la destinación,
entonces su vinculación, es decir, la vinculación de la destinación con la factura, deberá efectuarse en el momento de la oficialización de la destinación aduanera. Es decir, se deberá vincular informáticamente, digamos, manualmente sería esa vinculación. Ahora, si la factura se confecciona posterior a la destinación aduanera, la vinculación será automática en el sistema informático Malvina. ¿Entendido? Esto es para que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa si la factura se emite antes o después de la destinación? Si se emite antes, bueno, habrá que efectuar manualmente la vinculación. Y si se emite después, la vinculación es automática. Por supuesto que yo no voy a dar en el curso todos los detalles de la factura electrónica. Ustedes deberán conocer lo que hemos visto en clases, nada más. No les voy a pedir que vean más de lo que hemos visto en clases. Pero si en algún momento ustedes deciden trabajar en el comercio exterior y recurren a los apuntes que hemos visto en clase o han quedado desactualizados porque han venido nuevas actualizaciones por parte de la FIP o algún contenido que ustedes no encuentran acá, sepan ustedes de que ustedes se pueden dirigir al sitio de la FIP, www.afip.gov.ar, se van a la ABC consulta y respuestas sobre normativa, aplicativa y sistema, se van a facturación y registración, factura electrónica, y ahí tienen ustedes un montón de dudas y consultas que se pueden ir solucionando, cosas o dudas que ustedes tengan que tienen otros contribuyentes y que ya se lo han contestado a otros contribuyentes. Es muy útil este servicio, la ABC Consulta y Respuesta. Si alguna vez ustedes tienen alguna duda respecto a la factura electrónica, recurran a la ABC Consulta y Respuesta, que seguramente van a encontrar ahí respuestas a sus dudas. Acá hay una factura de exportación electrónica. Fíjense que es muy similar a la factura que nosotros conocemos en el mercado. A partir de este año viene una modificación. Hay algunas modificaciones que yo se las voy a comentar a continuación, pero vamos primero a lo más relevante. Primero, fíjense acá ustedes que está la letra E, que significa factura de exportación, y el código es el 019. Fíjense que están todos los datos, la descripción, precio unitario, precio total. Por supuesto que acá, en el tema de la factura electrónica, como también en la factura pro forma, la descripción de la mercadería es más sintética. Recuerden ustedes que dijimos que la descripción de la mercadería iba a ser detallada en la CCBI, pero en la factura electrónica es más sintética, igual que en la proforma. Fíjense que al pie de la factura dice cuál es la divisa y cuál es el total, y fíjense de que no hay discriminación de IVA. ¿Por qué no hay discriminación de IVA? Porque las exportaciones están exentas de IVA. Tiene el título factura de exportación, y ahora les voy a mencionar dos modificaciones que hay respecto a las facturas a esta factura que está como modelo. Primero, fíjense de que el comprobante dice 4 dígitos y después 8 dígitos finales, que están separados por un guión. Ahora hay una modificación, no son más 4 dígitos los que son primero antes del guión, sino que son 5 los dígitos, ¿no? Comprobante número, 5 dígitos y después los 8 dígitos finales. Y la otra modificación que ha dispuesto la FIP desde este año, que se reemplaza el código de barra que está acá al pie por un código QR. Van a ver ustedes incluso, ya lo están implementando algunas empresas, no todas, porque se está implementando en forma sucesiva. Los controladores fiscales se están reemplazando porque los que tenían las empresas quedan en desuso y tienen que ser reemplazados por otros controladores fiscales. Y los nuevos
ya no emiten con código de barra, sino que emiten directamente con código QR. Es más, en la economía doméstica, si ustedes emiten una factura, un monotributista, un responsable inscrito a través del sistema de la FIP, van a ver que ya viene con el código QR. ¿Alguna pregunta respecto a la factura electrónica de exportación? ¿Me escuchan? No, profe. Perfecto. Fíjense en algo curioso que les quiero mostrar acá. IVA exento operación de exportación. ¿Eh? Acá, Profe, eso le quería preguntar, ¿en todos los casos van a estar exentas de IVA las exportaciones? en todos los casos, no existe nunca una, eh, una alternativa distinta. Todos los casos. Fíjense en ustedes acá que les quiero mostrar algo que esto es fiscalmente que es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. La condición frente al IVA, fíjense, IVA es responsable inscrito. Entonces uno dice, sí, bueno, si es responsable inscrito habría que discriminar IVA. No, acá al lado dice IVA exento, operación de exportación. Y al ser una operación de exportación, siempre, todos los casos y bajo ninguna excepción, las exportaciones están grabadas con IVA. Hasta el momento, nadie sabe lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Yo le estoy hablando hasta el día de hoy. Dios quiera que sigan las cosas así, que sigan exentas las operaciones de comercio exterior, las exportaciones, ¿no? No así las importaciones. Porque yo no podría poner la mano en el fuego y decir, de acá a la eternidad van a ser exentas las exportaciones. ¿Qué sé yo, chicos? Algún gobierno loco viene, se instala y graban las exportaciones de repente, de un día para el otro. Entonces, eso es al día de hoy. Hoy, que es 25 de junio del 2021, están exentas todas las exportaciones, ya sean de bienes como de servicios. ¿Entendido? Sí, perfecto. ¿Qué significa esta leyenda que está acá abajo? CAE. ¿Alguien sabe lo que significa CAE? No, profe, lo he escuchado, lo he sentido nombrar, pero no me acuerdo qué significaba. Ahora les explico. Miren, existen dos siglas, una que es CAI y otra que es CAE. ¿Qué significa CAI? Clave de autorización de impresión, que es cuando uno solicita un documento a una imprenta, por ejemplo un remito, porque ahora todas las facturas son electrónicas, o un recibo, tiene que pedir autorización a la AFIP para que impriman ese remito o ese recibo. Entonces ahí está la clave de autorización de impresión, CAI, con I. En cambio acá CAE es clave de autorización electrónica. Como esto es una factura electrónica, es clave de autorización electrónica. Es un documento que se confecciona online. ¿Y para qué sirve esta clave de autorización electrónica? Mire, ¿para qué sirve? Ustedes saben, chicos, de que acá se trata de contener todos los documentos fiscales, contables, todas las medidas de seguridad posibles para que no sea fraguado el sistema, no sea una factura fraguada para evadir controles impositivos o contables. Es decir, esta clave nos da seguridad de que ha sido un comprobante autorizado electrónicamente. Hay un sitio dentro de la FIP que para uno saber si este documento es válido o no es válido, le va a preguntar que coloque el número de factura y que coloque el número de CAE y le va a decir si es una factura válida o apócrifa. Entonces, para eso sirve el número de CAE, clave de autorización electrónica. Sigamos, certificado de origen. Este certificado, chicos, siempre todos los exámenes que nosotros tomamos
eh, examen sobre lo que es documentación COMEX, que le decimos documentación COMEX, que es documentación comercio exterior, ¿no? COMEX significa comercio exterior. Siempre que preguntamos algo sobre la documentación del comercio exterior, siempre hay una pregunta referida a este certificado, por la importancia que tiene. Este certificado, como les dije antes, no me dice, es decir, no es lo importante de dónde provenga la mercadería, sino de dónde fue fabricada la mercadería. Cuando dice origen de la mercadería, se está refiriendo al país de fabricación de la mercadería. ¿Y para qué sirve saber esto? Porque ustedes saben de que nosotros con Brasil, Paraguay, Uruguay y por supuesto Argentina, conformamos un bloque económico que se llama Mercosur. ¿Eh? Ustedes saben de que las mercaderías que tienen origen dentro del Mercosur tienen privilegios arancelarios. Bueno, justamente la importancia del certificado de origen es decir, miren, esta mercadería ha sido fabricada dentro de un país del Mercosur, en este caso Argentina, así que tiene preferencia arancelaria para ser comercializada dentro de los países del Mercosur. Ahora, si el certificado de origen dice que el país de origen, país de fabricación, es otro que no es uno miembro del Mercosur, esa mercadería va a dejar de tener preferencia arancelaria. Por ejemplo, como el mismo ejemplo que le voy a dar, que le di recién, yo importo celulares desde China y luego esos celulares de China se los vendo al Brasil. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a tener preferencia arancelaria esos celulares o no van a tener preferencia arancelaria? ¿Hola? No, profe. ¿Cómo, profe? China, perdón, que se me cortó. ¿China con quién? Si yo, por ejemplo, importador argentino, perdón, importo de China celulares y esos mismos celulares los exporto al Brasil, ¿ustedes qué creen? ¿Va a tener preferencia arancelaria dentro del bloque Mercosur? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creería que sí, ¿o no? No, no va a tener preferencia arancelaria, porque para que tengan preferencia arancelaria esos celulares tienen que haber sido fabricados dentro del Mercosur, en este caso Argentina. Si esos celulares fueron fabricados en China y yo los exporto al Brasil, un producto chino, no tiene preferencia arancelaria. Para que tenga preferencia arancelaria, tiene que haber sido fabricado en alguno de los países miembros del Mercosur. Ah, listo. ¿Me Bien. entienden? Sí, sí, se entiende, se entiende. Perfecto. Entonces, ese es el objetivo que tiene el certificado de origen. Saber el país de fabricación del producto, de la mercadería, para saber si tiene preferencias arancelarias, para comercializar con los distintos bloques comerciales del mundo. ¿Entendido? Sí. ¿Qué objetivo entonces? Certificar el origen y procedencia de la mercadería. Ya les dije a ustedes, cuando hablamos de origen y procedencia, nos estamos refiriendo a fabricación de la mercadería. Gozar de beneficios arancelarios, en los acuerdos firmados o regímenes promocionales, que se lo acabo de decir. Cumplir un requerimiento exigido por autoridades del importador y cumplir un requerimiento exigido en un medio de pago internacional, por ejemplo, una carta de crédito o cobranza documentaria. Por ahí están pidiendo, por más que no sea para comercializar dentro de un país de un bloque comercial, también nos están pidiendo el certificado de origen o donde se ha fabricado o producido un determinado producto. Por ejemplo, nosotros estamos libres de determinadas plagas en el país para poder comercializar ese producto, si bien no es un producto que sea manufacturado y vamos a exportar, por ejemplo, a Estados Unidos ese producto, por ejemplo, uva,
nos piden el certificado de origen para saber de que no es un producto que ha provenido de algún país que tenga alguna plaga que Argentina no la conoce. Nos dicen, mira, yo te compré a vos. Si no, le hubiera comprado directamente a él, pero yo te compré a vos porque yo sé que tu uva es sana. ¿Entienden? Cada país beneficiario determina el organismo autorizado para emitirlo, es decir, el certificado de origen no lo emite el mismo exportador, sino que hay organismos que están autorizados por el Ministerio, la Cámara de Comercio de Argentina, eh, el Ministerio del Interior, en donde dicen cuáles son los organismos que están autorizados para emitir certificados de origen. Fíjense, acá está la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, del Mar del Plata, Santa Fe, bla, 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 bla. Fijémonos en el segundo listado. Y acá está en negrita tres que lo tenemos acá cerca. La Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael, en Mendoza. Y la Unión Comercial Industrial de Mendoza, que ustedes la deben conocer, la Unión Comercial Industrial de Mendoza, con la sigla USIM. USIM. Es decir, acá está el listado entonces de organismos que están autorizados a la emisión de certificados de origen. Yo les mencioné recién a ustedes la USIM. Si ustedes quieren pueden consultar la página de USIM a modo de, no sé, de interés, de curiosidad, como quieran ustedes llamarlo. Es la página de usim.org.ar, certificaciones, /certificaciones, y ahí van a hablar de los certificados de origen. Fíjense ustedes que el certificado de origen se emite en original y 2 copias. No puede tener enmienda ni raspadura. No puede tener enmiendas ni raspaduras. Su plazo de validez es de 180 días desde que es emitido, 180 días corridos, y no pueden tener fecha anterior a la emisión de la factura comercial que ampara el embarque. Ojo, ojo, el certificado de origen tiene que tener fecha posterior a la fecha comercial electrónica. Tiene que tener fecha posterior a la fecha de la factura comercial electrónica. ¿Ah? Vamos a ver algo acá que es muy importante, muy importante. Ustedes saben que acá en el país se fabrican autos, se fabrican, no sé, por decir, heladeras, celulares, televisores, notebooks, etcétera, etcétera, tablets. Pero ustedes saben de que acá no se fabrica todo, sino de que nosotros, gran parte de lo que nosotros producimos como producto final, los insumos los tenemos que comprar del exterior, es decir, son insumos importados. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros utilizamos insumos importados? ¿Se considera un producto, cuando utiliza uno un producto importado, se considera que sea un producto nacional? ¿Se considera que sea un producto del exterior? ¿Es dable que tenga preferencia arancelaria ese producto cuando tenga componentes que sean componentes importados? Bueno, sí, vamos a ver en qué caso. Fíjense en ustedes, esto se lo conoce como factor de convergencia, y si ustedes deben tener el PDF que yo les mandé, subrayenlo, márquenlo, resáltenlo, donde dice allí factor de convergencia al final. ¿Qué es lo que es el factor de convergencia? Dice la definición. En caso que un producto posea material importado, el valor CIF de ese material importado no debe superar el 40% del valor FOB del producto terminado. Eso es el factor de convergencia. Es decir, que si yo estoy
fabricando, no sé, tablets, póngale una tablet. Y esa tablet la vendo valor FOB a $1.000. ¿Ah? $1.000, una computadora $1.000. Una computadora $1.000, una All-in-One, una Nego, no, qué sé yo. Esa computadora que yo la vendo a valor FOB a $1.000 y yo utilizo componentes importados, significa de que para que ese producto sea considerado Made in Argentina, el valor CIF de ese producto importado no debe superar el 40% del valor FOB total. Es decir, que el valor CIF de esa importación que yo hago si el producto final vale $1.000 a valor FOB, hasta $4.000 es lo que tengo autorizado en valores CIF como productos de componentes importados para incluir en ese producto final. Si el valor CIF de esos componentes es 4.001, ya no se considera que sea un producto nacional. ¿Entendido? No sé si los mareé, chicos, con esto del factor de... No, sí, profe, que si hacemos un producto acá, digamos, de origen argentino y usamos componentes importados, no pueden superar el 40%. Si lo supera, ya se considera que no es un producto argentino, digamos, valga la redundancia. Exactamente, pero recuerden ustedes agregarle que el valor CIF de esos productos importados no debe superar el 40% del valor FOB del producto terminado. ¿Eh? Bien. Y esto, fíjense de que es totalmente lógico. Ustedes vieron con el profesor Filisola que las importaciones se valoran a valor CIF y las exportaciones a valor FOB a los efectos tributarios. ¿Ah? Bueno, acá está. Valor CIF de los componentes importados y se compara con el valor FOB del producto terminado, el producto de exportación sería. Bueno, me alegro que lo hayan entendido, chicos. Es muy importante esto del factor de convergencia. Siempre se pregunta en los exámenes, chicos. Acá hay un modelo de certificado de origen del Mercosur. Fíjense que está emitido por la Cámara Argentina de Comercio. Es un modelo nada más a título de curiosidad. El modelo no son universales. Tienen distintos modelos según el organismo donde ha sido emitido, ¿no? Sepan ustedes de que actualmente existe el COD, es decir, el certificado de origen digital, que se puede tramitar en forma digital. Y este formato lo tiene la República Argentina, la República Federal de Brasil, la República del Uruguay y la República de Chile. ¿No? Con ellos podemos transar a través del certificado de origen digital. Fíjense una cosa curiosa, que el certificado de origen digital está en todos los países del Mercosur, excepto Paraguay. Y está Chile, que Chile no forma parte del Mercosur. ¿Alguna pregunta con respecto al certificado de origen? No, profe, está bien. Profe, disculpe, todos los países del Mercosur menos Paraguay, dijo. Oh, Sí, con respecto al certificado de origen digital, me refiero. perfecto. Pero todos los países del Mercosur tienen la obligación de emitir un certificado de origen. Es más, yo diría que todos los países del mundo emiten un certificado de origen. Porque es muy importante saber en dónde se fabricó la mercadería. Imagínense, yo le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo para que ustedes, sin desmerecer a ningún país, pero ustedes me van a saber entender. Si yo quiero comprar destornilladores y le compro a Alemania destornilladores,
Es para mí lo mismo que, que Alemania me venda destornilladores alemanes a que me venda destornilladores chinos. Les dejo la respuesta a ustedes. Es para mí lo mismo. Y no, profe. Por la calidad. Entonces, porque ustedes saben de que todo lo que es de origen, bueno, 99,9% de lo que es de origen alemán es de óptima calidad. Entonces, ahí yo voy a pedir, si compro una determinada herramienta a Alemania para asegurarme una calidad, voy a pedir certificado de origen. No porque haya una preferencia arancelaria, sino para saber respecto a la calidad del producto que me está vendiendo, para no caer en la trampa de que Alemania me venda destornilladores chinos. ¿Entendido? Sí. Certificado de calidad. Este certificado de calidad, chicos, es un certificado que se utiliza mucho en el mundo para las empresas que son exportadoras y también para la economía doméstica, donde hay que certificar una norma que es la ISO 9001. Esta ISO 9001 tiene como objetivo el cliente, satisfacer las necesidades del cliente. ¿A partir de qué cosa? A partir de la calidad de la materia prima, a partir de los procesos de producción, a partir del producto final terminado con su embalaje y demás. Y hay una cosa más que agrega la ISO 9001, que el proceso de fabricación sea amigable con el medio ambiente, que no sea un proceso de fabricación que irrumpa en el medio ambiente, que sea contaminante del medio ambiente, sino que sea amigable con el medio ambiente. Es decir, acá con esto que yo les estoy dando a ustedes es el resumen de todo lo que ustedes tienen acá escrito. El certificado de calidad tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes respecto a la calidad del producto que está recibiendo. A partir de la calidad de la materia prima que se utiliza, a partir del proceso de fabricación que se emplea, a partir del producto final terminado y su embalaje final, y la no contaminación del medio ambiente en los procesos productivos. La norma ISO que se certifica, recuérdenlo bien, es la 9001. Acá hay, por ejemplo, fíjense, un modelo, no hay un modelo que sea universal, sino que fíjense que este es un modelo de una empresa que ha certificado 9001, es un tipo diploma, un certificado. Normalmente las empresas le hacen un cuadrito y lo tienen allí en la gerencia y le sacan fotocopia y envían a los clientes. En este caso, fíjense de que es un certificado emitido en México. Una empresa que ha certificado la 9001. Acá está lo que les acabo de decir, está el enfoque basado en los procesos, en la orientación, en satisfacer al cliente. Voy a tomar un traguito de agua, disculpen. En satisfacer al cliente, que es el objetivo de la 9001. Acá también sigue hablando un poco de lo que yo les dije, satisfacer los clientes, imagen corporativa profesional, valores corporativos, código de buenas prácticas, aumentar la cuota de mercado. Estos son objetivos, etcétera, etcétera. Acá en Argentina hay una empresa que está en Buenos Aires. Perdón, Sí. ¿eso lo podría preguntar o es para que, digamos, lo tengamos en cuenta? No, esto sí lo pregunto. Todo, Bueno. fíjense ustedes, chicos, hay una cosa que nosotros dijimos al inicio del cursado, que se lo dijo el profesor Filisola. Muchos de ustedes preguntaban por la bibliografía a la que había que recurrir. El profesor Filisola les dijo a ustedes de que nosotros no les vamos a pedir bibliografía, que les vamos a pedir lo que hemos dado en clases. Es decir, lo que hemos dado en clases
ya sea en video, que después lo subo en YouTube, lo subo al sitio, se los comparto a ustedes con el grupo de WhatsApp, el material que yo ya se lo compartí ayer en PDF, lo que le estoy hablando en este momento, contestando la consulta, todo esto es para los exámenes. Pero no les pedimos que vayan a ninguna bibliografía adicional, sino más que con esto es suficiente. Pero lo que ha sido dado en clase sí se pregunta. Bueno, Yo les podría preguntar, acá en Argentina, de un ejemplo de un organismo que certifique normas 9001. Bueno, hay un organismo, acá está la página, que es IRAM, que significa Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Ellos son los que emiten uno de los que emiten los certificados de calidad. Por supuesto que la emisión de un certificado de calidad compromete a la empresa que lo quiere en una inversión. ¿Por qué? Porque inversión en infraestructura, inversión en comunicaciones, inversión en producto terminado, inversión para qué hacer con los desechos de la fábrica, para que no contamine, es decir, y también inversión, ¿viste? Porque hay que pagarle a la persona o al organismo que nos viene a certificar 9001. Es decir, cuando uno decide certificar 9001, sepan de que es una inversión, no es un gasto, una inversión, porque eso se recupera con mejores ventas en el futuro, pero que es una inversión onerosa. ¿Alguna duda con el certificado de calidad? no, profe. No, profe. Recuerden que nosotros, cuando hemos visto instrumentos de pago internacionales, les vuelvo a refrescar lo que le dije al principio, de que había instrumentos documentarios y documentos simples. Y cuando hablamos de documentos documentarios, estamos hablando de documentos que acompañan a la mercadería, que también hace al transporte y al seguro. Estamos nosotros viendo documentos que acompañan a la mercadería. Ya hemos visto la CCBI, hemos visto la Proforma, hemos visto la factura electrónica, hemos visto el certificado de origen, hemos visto el certificado de calidad, que todo esto hace la mercadería. Ahora vamos a ver un certificado que es imprescindible que tenga que acompañar a la mercadería del exportador, que es el certificado de análisis. ¿Por qué es imprescindible, chicos? Porque nosotros en Mendoza exportamos muchos productos de origen alimentario. Por ejemplo, el vino. El vino, ustedes saben de que hace unos años atrás se lo ha considerado un producto alimentario. Y al ser un producto alimentario tiene que llevar un certificado de análisis. ¿Qué es lo que es este certificado de análisis? Por supuesto que se utiliza para verificar que la mercancía exportada se ajusten a unos parámetros principalmente físico-químicos, como tales como composición, humedad, acidez y otros, que correspondan con lo pactado en las condiciones de venta del producto. Por ejemplo, exportamos vino y decimos, este vino tiene 13 grados Lausec de alcohol. Bueno, demostrámelo. ¿Y cómo se demuestra? Con un certificado de análisis. Este vino no está bautizado, es vino puro. Ustedes saben lo que es vino bautizado, ¿no? ¿Saben lo que es vino bautizado? La verdad que no. No, profe. Vino bautizado, creo que cuando se bautiza una criatura es a través del agua que se le coloca a que está siendo bautizado. Bueno, bautizado en la jerga del vino significa echarle agua al vino para, en vez de vender 10 litros, vendemos 15. A través de echarle agua al vino. ¿Ah? Una vivada criolla, por supuesto. Bueno, y para eso está el certificado. Mezclar el agua con vino. Claro, echarle agua al vino, ¿viste? Para, en vez de tener 10 litros de vino, tenemos 15. ¿Entendido?
Bien. Es una vivada criolla, eso no se hace. A eso se le denomina bautizar el vino. Eso no se hace, por supuesto. Entonces que todo producto alimenticio y todo producto, más allá de lo alimenticio, también los productos farmacéuticos, todo alcoholes, químicos, farmacéuticos, productos de la alimentación, tienen que ir acompañados por el certificado de análisis, sea cual sea el país con el cual estamos nosotros comercializando. Sí o sí tiene que ir, porque tiene que decir cuáles son los caracteres físicos, químicos de ese producto eh, que estamos exportando, que no ha sido adulterado. Fíjense, chicos, hace muchos años atrás, ustedes no habían nacido todavía, en los años 70, acá en Mendoza hubo un grupo vitivinícola, perdón, muy importante que se llamaba los Hermanos Greco, que a lo contrario de bautizar el vino, ellos alargaban el vino. ¿Con qué alargaban el vino? Tenían poca graduación alcohólica los vinos que producían porque no tenían el estacionamiento necesario, la madurez necesaria de la uva, etcétera, etcétera, y le echaron alcohol al vino. Ahora, ¿cuál fue el problema? El alcohol que le habían echado al vino era alcohol que no era apto para el consumo humano. Argentina era uno de los principales exportadores de vino, pero resulta que con este caso de los hermanos Greco, allá por los años 70, mucha gente quedó ciega por el consumo de este vino y mucha gente también falleció por el consumo de este vino. Imagínense entonces que cayó el grupo Greco y cayó también las exportaciones de Mendoza. Entonces, este certificado de análisis es imprescindible a la venta de vender productos alimentarios, vinos, alcoholes, productos químicos y farmacéuticos. Es muy importante. Ahora bien, ¿quién hace este certificado de análisis? Puede ser un laboratorio propio de la organización o fuera de la organización. Es decir, si es propio de la organización, por ejemplo, una bodega tiene que tener su propio laboratorio, ¿no? Por supuesto, ustedes dirán, bueno, si es propio laboratorio, ¿qué confiabilidad tiene el certificado de análisis? Bueno, tiene la confiabilidad que detrás de un certificado de análisis tiene que estar firmado por un profesional bioquímico que compromete su matrícula con que ese producto exportado contiene los elementos o la composición de humedad, acidez y otros que solicita ese producto. Pero normalmente cuando se exporta vino, acá también se recurre a un organismo que está fuera de la organización, que es el INV, Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ellos, que está acá en la calle San Martín, desde la ciudad de Mendoza, esquina Peltier, bueno, ahí está el Instituto Nacional de Viticultura y tiene también su laboratorio de análisis que emite el certificado de análisis. Profe, y acá que es de Argentina se exporta mucha soja, ¿para eso también se puede hacer un análisis? No, para la soja no. Fíjense que para la soja no, ya vamos a ver cuál es el certificado que se está solicitando. Ya lo vamos a ver enseguida, que es el certificado fitosanitario. Fitosanitario, para la soja no. Porque fíjense que la soja es un elemento que se exporta naturalmente. Ahora bien, si usted exporta aceite de soja, sí le van a pedir un certificado de análisis. Si exporta la soja elaborada, sí va a haber un certificado de análisis. Ahora, si usted está exportando el poroto de soja en crudo, así como lo cosechó, tiene que ir acompañado no por un certificado de análisis, sino que por un certificado fitosanitario que ya lo vamos a ver. Serían entonces, bueno, todos aquellos productos que están sometidos a un proceso de elaboración, digamos. Exactamente, productos de la industria alimenticia, de la industria farmacéutica, por supuesto que están sometidos a una elaboración, exactamente, a un proceso de elaboración. Para ver que en ese proceso de elaboración no ha sido adulterado el producto, ¿no?
Miren, chicos, Exacto. nosotros, sepan ustedes una cosa, y esto sinceramente hablando, por ahí los argentinos nosotros nos subestimamos diciendo que somos los peores del mundo, de que tienen que tener cuidado con los argentinos, que somos chantas, que le vamos a vender cualquier cosa, y el mundo también nos ve así. Pero sepan ustedes que no somos los inventores de la pólvora. En el mundo está lleno de gente que engaña a gente en el comercio internacional. Es más, Argentina es un bebé de pecho en comparación a otros países del mundo. Entonces, los certificados de análisis no solamente se solicitan la exportación de mercadería que nosotros, sino que también nosotros los solicitamos cuando compramos mercadería al exterior. El problema que nosotros tuvimos con el vino en los años 70, les comento que el principal exportador de aceite de oliva del mundo, que es España, también tuvo el mismo problema, exactamente el mismo problema durante los años 90, en donde le vendió al mundo aceite de oliva adulterado en sus componentes físicos-químicos, y también la gente que consumió ese aceite de oliva adulterado de España, del principal exportador mundial, y estamos hablando de un país europeo, España, integrante de la Comunidad Económica Europea, que decimos nosotros, no, de Europa no puede pasar esto, sí pasa. Mucha gente quedó ciega y mucha gente falleció por el consumo de ese aceite de oliva adulterado. Y España perdió mucho mercado internacional. Es así que a partir de ahí y hasta el día de hoy, España vende el aceite subvencionado para volver a lograr conquistar mercados. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Perfecto. Pasamos al próximo certificado. Acá está lo que me preguntó un compañero de ustedes, si el poroto de soja va con el certificado de análisis. No, va con el certificado fitosanitario. ¿Se acuerdan ustedes cuando han viajado a Chile? Ustedes habrán visto de que en Chile le piden algo que se llama SAC, Servicio Agrícola Ganadero, que pongan el bolso en una cinta, les revisan que le lleven carne, que le lleven verdura, que le lleven fruta, y si lleva verdura, fruta o carne se la decomisan y la tiran a un tacho. Es para que uno no transporte plagas, porque hay plagas que son endémicas en unos países y en otros países no existen. Hay plagas que existen en Chile y acá no existen, y al revés. Hay plagas que existen en Argentina y que en Chile no existen. Y lo que se trata de hacer es no exportar enfermedades. Acá, cuando nos referimos al certificado fitosanitario, nos estamos refiriendo a lo que es productos cárnicos y a productos vegetales, en crudo. Y nos estamos también refiriendo, fíjense en una cosita más, un detalle, y nos estamos refiriendo también al material de embalaje de la mercadería. ¿A qué se refiere esto, el material de embalaje de la mercadería? Por allí la mercadería va embalada en pallets, que son de madera. También tiene que irse con un certificado fitosanitario de que la madera de esos pallets no tengan enfermedades que contagien a la madera del exterior. Es decir, no solamente tiene que acompañar la mercadería de producto alimenticio, ya sea cárnicos, vegetales, frutas, verduras, ¿cierto? Sino que también se va acompañado por pallets de madera, que esos pallets de madera no estén enfermos también con alguna plaga. ¿A qué tipo de plaga no estamos? Acá en Argentina yo les mencioné a ustedes que en Chile se llama SAC, Servicio Agrícola Ganadero. Acá en Argentina el país, el organismo de policía que tiene el poder de policía de vigilar el ingreso de mercadería y vigilar que vengan con ese certificado fitosanitario. Por ejemplo, acá nosotros en Argentina importamos bananas, importamos kiwis, importamos otras frutas que son más papayas, que son
de lugares que son frutas más exóticas, de lugares más tropicales, que nosotros acá en el país, todo el país casi está expuesto a fríos invernales, entonces no podemos producir ese tipo de fruta. Entonces nosotros importamos fruta y bueno, esa fruta que importamos tiene que venir acompañado con el certificado fitosanitario. Y en la frontera, el organismo que tiene el poder de policía en Argentina de vigilar que venga ese certificado fitosanitario se llama SENASA. SENASA, que significa Servicio Nacional de Sanidad Animal. ¿Qué es lo que vigilan? Existen dos tipos de plagas. Las plagas que son cuarentenarias y plagas no cuarentenarias. ¿Qué son las plagas cuarentenarias? Las plagas cuarentenarias son aquellas plagas que no existen en el país de origen de la mercadería o que si existiera esa plaga está controlada. Y plagas no cuarentenarias, acá está al final, plaga no cuarentenaria significa que el país donde proviene esa mercadería, esa fruta, esa verdura, esa carne, ese país no tiene controlada esa plaga, es decir que tiene esa fruta, esa verdura, esa carne un daño patógeno, es decir, tiene microorganismos causantes de enfermedades, ya sea para la población, incluso para otros animales, que enferman a los animales propios del país, etc. Entonces recuerden ser ustedes, plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenarias. Las plagas cuarentenarias dijimos que son aquellas que no existen en un país o que si existe está controlada. Y plagas no cuarentenarias son aquellas en donde existe en un país y que no está controlada. Bueno, acá está lo del SENASA que yo les dije. Acá hay un certificado del SENASA. Fíjense que acá hay un holograma que está hecho para que el certificado no sea adulterado. Es un modelo. Acá está la página oficial del SENASA, www.senasa.gov.ar. Fíjense que también acá hay un perrito. También donde interviene el SENASA, por allí uno viaja al exterior o viene del exterior, ¿no? Viene del exterior y viene turistas extranjeros y viene una señora con un perrito, un pequinés, qué sé yo. Y también ahí interviene el SENASA para ver que ese perrito tenga puestas todas las vacunas, que no venga enfermo, si no, no lo dejan entrar. Es decir, también intervienen en los animales vivos, en las mascotas. También tienen ahí jurisdicción el SENASA. ¿Entendido el certificado fitosanitario? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. De todas formas, chicos, yo cuando hago esta filmina, ustedes se darán cuenta de que yo soy lo más analítico posible para que ustedes tengan un apunte de fácil lectura. No les va a causar mayor duda cuando lo lean. Incluso está hecho con un lenguaje que sea fácilmente entendible, así que no hay problema en ese sentido. ¿Qué es lo que está en la lista de empaque? Fíjense que una lista de empaque que también acompaña la mercadería es en donde va detallado qué tipo de transporte, medio de transporte se utiliza para mandar la mercancía, la característica de la mercancía que se deposita. ¿Por qué? Y porque es mercancía que normalmente tiene que tener un cuidado especial porque es mercancía que va, por ejemplo, congelada o productos frutoartícolas que se pueden llegar a descomponer fácilmente debido al calor o, como ya les dije, congelados, medicamentos. En este caso, fíjense, las vacunas que están tan de moda, de que las vacunas tienen que tener cierta refrigeración, entonces no puede ir en cualquier parte del barco, sino que tiene que ir en una parte del barco donde conserve la temperatura de las vacunas a determinados
grados bajo cero. Es decir, la lista de empaque es un certificado que contiene información detallada acerca de la característica de la mercancía que se deposita a bordo de un medio de transporte, tal como peso, dimensiones, características de los bultos e incluso su ubicación dentro del contenedor. Su ubicación dentro del contenedor. Porque es muy importante la ubicación dentro del contenedor dependiendo de la mercancía que se trate. Por ejemplo, si ustedes van a exportar, no sé, copas de cristal, por supuesto que la ubicación de las copas de cristal va a ser encima del resto de la mercadería, no va a estar abajo del resto de la mercadería, porque el peso va a quebrar todo el cristal. Digo, entonces no solamente para productos congelados o productos que tengan posibilidad de ser podrido fácilmente, sino que también material que se pueda llegar a romper fácilmente si lo ponen debajo de todo el resto de la mercadería. Acá hay un modelo de lista de empaque. ¿Y alguna pregunta con la lista de empaque? Chicos. No, profe. Bien. Bueno, fíjense de que nosotros habíamos dividido hoy para dar las clases en documentación relativa a la mercadería, documentación relativa al transporte y documentación relativa al seguro y otra documentación. Vamos a hablar ahora de la documentación relacionada con el transporte. Esta va a ser la única filmina que ustedes van a tener con respecto a lo que es el transporte de mercadería. ¿Qué es lo que vamos a ver? Solamente vamos a ver el nombre en español y el nombre en inglés. En el examen, a mí no me importa que ustedes conozcan el nombre en inglés, me importa que conozcan el nombre en español. El nombre en inglés que está puesto acá en esta columna es a título informativo porque por allí en la bibliografía o si ustedes ven algo por allí, no saben de qué se trata, bueno, acá está el nombre en inglés. A mí en el examen me conformo con el nombre en castellano. Fíjense, dependiendo el medio de transporte utilizado va a ser el nombre del documento que se expide para transportar la mercadería. Por ejemplo, si ustedes envían mercadería por mar, se emite el conocimiento del embarque. Si es por aire, por avión, la guía aérea. Si es por ferrocarril, carta de porte por ferrocarril. Si es por carretera, es decir, por caminos, carta de porte por carretera. Si es multimodal, ocupa más de un transporte, documento de transporte multimodal. Si es fluvial, por ríos, conocimiento fluvial. Si es lacustre, conocimiento lacustre. Lacustre es cuando es por lago. Por ejemplo, ustedes saben de que Estados Unidos y Canadá comparten los lagos, los grandes lagos donde está la catarata de Niágara. De un lado está Toronto, del lado canadiense está Toronto y del lado estadounidense está la ciudad de Chicago. Dos ciudades importantísimas y comercializan continuamente esas dos ciudades en exportación e importación. Y lo hacen a través de esos lagos. Bueno, ahí utilizan el conocimiento lacustre, por ejemplo. Esto es lo único que me interesa que sepan ustedes respecto a lo que es transporte de mercadería. Vamos a ver ahora las pólizas de seguro. Profe, perdón, sí. Quería hacer una consulta. Dígame. Sobre la diferencia del certificado de origen y la lista de empaque. En el certificado de origen únicamente, digamos, indica la procedencia de la mercadería, dónde fue fabricada. Y en la lista de empaque, bueno, todas las características, peso, no me acuerdo qué otras, pero sí, peso, tamaño, esa sería la diferencia. Dije, bueno, la característica de los bultos, su ubicación dentro del contenedor, qué característica tiene, qué tipo de mercadería se trata, si es mercadería que necesita una refrigeración especial, por ejemplo, vacunas, como yo le dije ahora que están en moda el tema de las vacunas por el tema del COVID,
que si necesitan 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, 80 grados bajo cero, dependiendo de la temperatura que vaya a tener, va a tener que ir en determinado lugar del transporte. Aclara todo en la lista de empaque, digamos. Exacto. Si también usted está, exportando pescado, por ejemplo, ustedes saben que el pescado se descompone muy fácilmente una vez que se descongeló. Por ejemplo, acá están los salmones. Ahí va la lista de empaque, porque la lista de empaque sirve para que se tenga conocimiento de la mercadería que se está exportando, el acondicionamiento de esa mercadería que se está exportando, los cuidados que debe tener el transporte de esa mercadería, debido a que esa mercadería puede ser descompuesta fácilmente, y las exigencias de transporte de esa mercadería para la no descomposición de la misma o para la inutilización. Por ejemplo, ustedes saben ahora con el tema de las vacunas, de que hay vacunas que necesitan 20 a 80 grados bajo cero para su transporte. Es necesario que la lista de empaque diga que se necesita 20 a 80 grados bajo cero porque se están transportando vacunas y que esas son la temperatura que debe ser transportada. Tiene que existir ahí una lista de empaque para saber de que esa mercadería requiere cuidados especiales. Por eso tiene que ver con la mercadería, porque se identifica la mercadería y se identifican los cuidados especiales que debe contener. Y como yo le dije antes, no solamente si es producto alimenticio o farmacéutico. Por ejemplo, si es algo de cristal, no lo va a poner en la base de todas las cosas que está exportando, porque el peso va a romper el cristal. Va a tener que colocarlo arriba de todo, a lo mejor sin refrigeración, pero en la cúspide de todo, porque no puede ir ningún bulto arriba del cristal porque lo va a romper. ¿Entendido? Sí. No sé si lo confundí más o lo aclaré. No, bien. Excelente. Buenísimo. Bueno, con respecto al medio de transporte, acá está el nombre en castellano. Nombre castellano, ustedes tienen entonces el nombre en castellano según sea el medio de transporte que se utiliza. Eso para mí es suficiente. La póliza de seguros, ya hemos visto entonces la documentación relativa a la mercadería, documentación relativa a lo que tiene que ver al transporte. Ahora vamos a ver pólizas, la documentación relativa al seguro. Vamos a hacer rapidito, chicos, queda poquito tiempo, no se me vayan. Las pólizas de seguro cubren riesgos ordinarios y otras pólizas de seguro riesgos extraordinarios. Nosotros ya lo hemos visto acá, que los riesgos ordinarios tienen que ver con la operación comercial, es decir, por un lado que el comprador no pague, o por el otro lado que el vendedor no entregue la mercadería, es decir, por incumplimiento de las partes. Y riesgos extraordinarios son de carácter catastrófico, político, por ahí eran de la naturaleza, no solamente puede ser una guerra civil, sino también catastrófico de la naturaleza, un tsunami, como pasó Cuando ocurrió toda la pandemia, profe, ¿puede ser? ¿Cómo? Cuando ocurrió lo de la pandemia al principio, que había cuarentena total. Eso puede ser, exactamente. Puede ser, exactamente. Que había confinamiento total y entonces y se cerraron si usted recuerda, se cerraron los pasos internacionales. Entonces no había cómo sacar la mercadería ni tampoco ingresar la mercadería. Hasta que se flexibilizó en cuanto a la ingreso y el ingreso de mercadería, y ahí entonces fue una de las primeras cosas que se flexibilizó, manteniendo la burbuja en cuanto al transportista por si venía contagiado, cosas por el estilo. Y no solamente por el tema de las enfermedades, también puede ser un problema catastrófico de la naturaleza. No sé si ustedes recuerdan el tsunami que hubo, un terremoto y un tsunami que hubo posteriormente en Japón, que destruyó incluso hasta una planta nuclear.
son contingencias no previstas. Bueno, existen pólizas de seguros que avalan o que están cubriendo esos riesgos extraordinarios. Acá, fíjense, está la póliza de seguro de riesgo ordinario, que ya lo hemos visto, que son lo que cubre son las insolvencias comerciales, ya sea de pago del importador como que el exportador no entrega mercadería. Y acá está, para que ustedes lean, cuál es el costo de una póliza de seguro que cubre riesgos ordinarios. Y después está la póliza de seguro de riesgos extraordinarios. Desastres naturales, guerra civil, internacional, revolución, subversión, confiscación, expropiación, prohibición de importar. Y como bien dijo su compañero, que me pareció excelente el ejemplo que dio, lo que nos pasó a todo el mundo, no solamente a la Argentina, el año pasado con el inicio de la pandemia, que nadie sabía de qué se trataba el año pasado, todos teníamos miedo y lo primero que se hizo fue cerrar las fronteras, hasta saber cómo se transmitía la enfermedad, de qué enfermedad se trataba, y ahora con más razón de que se están encontrando vacunas o se han encontrado vacunas que permiten contener el avance de esa enfermedad. Los riesgos extraordinarios, acá fíjense cómo los riesgos de cobertura, el porcentaje que abarcan, y acá está también el costo de las primas, como en la póliza de seguro de riesgo ordinario, también acá está el costo de las primas de los riesgos extraordinarios, cómo se calculan las primas. Vamos a ver ahora un tercer tipo de póliza, que son las pólizas de seguros de caución. ¿Qué son las pólizas de seguro de caución? La póliza de seguro de caución es un seguro emitido exclusivamente por compañías de seguros que normalmente tenga que contener la calificación AAA. ¿Qué significa calificación AAA? Que la Superintendencia de Seguro de la Nación dice que esa compañía de seguro tiene la calificación AAA en cuanto a solvencia económica, que tiene la capacidad de responder económicamente ante un desastre o ante que tenga que responder frente a una póliza que asegurado demande cobrar. Entonces, existen compañías 1A, AA y AAA. La máxima calificación es AAA, son las más solventes. Si ustedes en algún momento necesitan contratar un seguro, ya sea de auto, de casa, lo que sea, ustedes pregunten a la compañía de seguro o a través de la Superintendencia de Seguro de la Nación qué calificación tiene esa compañía de seguro. Si es una sola A, dude que vayan a hacer frente al pago de una contingencia. Si tiene 2A, bueno, estamos mejor, puede ser. Y si es AAA, que es lo que se utiliza en el comercio internacional, sepan ustedes que son las compañías de seguro más solventes. Ya hemos visto documentación relativa a la mercadería. Segundo, hemos visto documentación relativa al transporte. Tercero, hemos visto documentación relativa al seguro. Cuarto, y por último, vamos a ver ahora algo que se llama visación consular, que no tiene nada que ver ni con la mercadería, no tiene nada que ver ni con el transporte de la mercadería, ni tampoco tiene nada que ver con el seguro de la mercadería. Es un cuarto elemento. ¿A qué se refiere la visación consular? Esto está referido pura y exclusivamente a los viajes de las personas humanas fuera del país. Fuera del país. Esto es... ¿Qué es lo que es? Primero les voy a explicar a ustedes qué es lo que es un visado. Ustedes lo habrán escuchado, por ejemplo, muchos lo conocen porque habrán salido del país, que por ejemplo Estados Unidos nos solicitan un visado, una visa. ¿Qué es lo que es una visa? Aparte del pasaporte, el visado, es decir,
Usted va con el pasaporte a la Embajada de Estados Unidos y le pide visado del pasaporte. ¿Qué significa? La visa. Ellos le ponen un sello donde le dicen Marcelo Campoy va a viajar a Florida porque va por turismo, entonces tiene permiso para residir en la Florida por 2 meses. O dice para viajar a California por negocio, bueno, tiene permiso de estadía por 3 meses. Eso es la visación, es decir, es un permiso de estadía que va impreso en el mismo pasaporte y que eso lo hace la embajada de cada uno de los países. ¿Y cómo saber qué países piden visa, qué países piden pasaporte, qué países se puede viajar solamente con DNI, qué países piden vacunas? Porque anteriormente a la pandemia, chicos, por ejemplo, para viajar de acá a Brasil, ustedes se deben acordar, teníamos que viajar vacunados contra la fiebre amarilla para poder volver al país, porque en Brasil circulaba la fiebre amarilla, que es una enfermedad contagiosa muy peligrosa, y bueno, entonces la Argentina pedía como requisito para volver al país que la gente, antes de salir y viajar a Brasil, volviera también inoculada con la vacuna de la fiebre amarilla. Es decir, hay una serie de requisitos que depende del país. ¿Y cómo saber los requisitos? Hoy por hoy es un desastre el mundo con esto del COVID. Desconozco si está actualizado respecto al tema del COVID porque todos los días está apareciendo algo nuevo que tal país permite utilizar siempre y cuando tenga las 2 dosis de tal vacuna, otro país las 2 dosis de otra vacuna, pero al menos les sirve a ustedes para acercarse a la realidad la página de migraciones, argentina.gov.ar. Cuando trabajamos en comercio exterior, tenemos que viajar al exterior normalmente, o porque hay una feria internacional, o porque hay un evento gastronómico, o bueno, para solucionar un conflicto. Y para saber cuáles son las exigencias de ese país destino, tenemos que visitar la Dirección Nacional de Migraciones, y ahí nos va a salir entonces la exigencia que nos pide ese país para poder viajar. Fíjense, entrada y salida del país, turista, bueno, todo lo encuentran en estas páginas. Acuérdense que no está hecho ni para la mercadería, ni para el transporte, ni para el seguro, sino que están hechos para ustedes como para salir del país como agentes de comercio exterior o como turistas normalmente. Creo que esta fue la última, sí, fue la última filmina. ¿Alguna noticia? Perdón, alguna mensaje acá, perdón, noticia. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, yo no. Profe, yo sobre la póliza de seguros, solamente cubre, digamos, el riesgo de cuando no se efectúa un pago, de cuando no se recibe el dinero por una exportación. Pero en el caso de que, por ejemplo, paguemos y no nos llegue la mercadería, ¿también cubre ese riesgo, digamos, de no recibir las mercaderías? Y tiene que ver por qué no ha recibido la mercadería. Si es por insolvencia comercial del exportador, porque el exportador no cumplió, entonces ahí está la póliza, entra a jugar la póliza de seguros ordinarios. Y si no le ha llegado la mercadería porque el barco fue bombardeado, se hundió el barco, qué sé yo, cualquier cosa, entra a jugar allí lo que son una póliza de seguro por riesgos extraordinarios. Hay que ver qué póliza usted ha contratado. La que es exigible siempre es la de póliza de riesgos ordinarios. La póliza de seguro ordinario, extraordinario, hay veces que se pide y veces que no. Bien, ¿Entendido? sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, lo que hemos visto hoy?
Profe, entonces lo extraordinario, la póliza de seguro extraordinario no es obligatoria. La No, única no es es la... obligatoria. Perfecto. Bien, No la es ordinaria obligatoria. sí. La ordinaria sí es obligatoria, la extraordinaria no es obligatoria. No es obligatoria, pero en la mayoría de las veces se pide. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos exportando, no sé, a Paraguay, por ejemplo, ¿no? O a Chile, que Chile lo tenemos acá cruzando la cordillera, nos podemos llegar a jugar, decir, bueno, es muy poco probable que se caiga el camión en la cordillera. La estadística dice que se cae un camión cada 10.000 kilómetros que pasan, es decir, de que las estadísticas nos avalan de que es poco probable que se caiga el camión. Entonces, por ahí nosotros nos jugamos y no contratamos la póliza de seguro extraordinario, porque por la cercanía, por la estadística, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros estamos enviando mercadería a Siria, o Siria nos está mandando mercadería a nosotros. Siria, chicos, es un gran comprador, aunque ustedes no lo crean, de la Argentina de yerba mate. Han aprendido los sirios, un país árabe, a tomar mate a partir de los argentinos. Consumen y compran mucho yerba mate a la Argentina, fíjense, cosa curiosa. Siria, que es un país que está en guerra civil, lamentablemente, como todos los países del Medio Oriente, que siempre tienen un conflicto religioso, de fronteras, cosas por el estilo, lamentablemente, son países que normalmente sí se pide una póliza de riesgo extraordinario, porque eh, hay peligro de que no llegue la mercadería, y no precisamente el peligro proviene porque no pueda cumplir el exportador, sino de que hay otro tipo de riesgo que, que es una guerra, que no deje que llegue la mercadería en condiciones. ¿Entendido? Perfecto, profe, gracias. Chicos, hay un compañero de ustedes que se llama Lucas, que yo he estado dando clases de consulta, y resulta de que Lucas me pidió de ver la posibilidad de que si tenía otro día de consulta antes del miércoles. Le dije, miren, yo mañana por hoy viernes, tengo que dar clases. Después de clases, puedo atender las consultas que ustedes quieran. Así que si ustedes tienen alguna duda respecto al material que yo he dado, recuerden, eh, la clase de hoy, por supuesto, mercado de cambio, instrumentos de pago internacionales, que son las clases que yo he dado, me hacen las preguntas que ustedes tengan duda. Aprovechen ahora en este momento, si no, bueno, vamos por terminada la clase. Si es que tienen alguna duda, porque por ahí no tienen ninguna duda. Yo no, profe. Yo no me voy a presentar en esta mesa, así que no. Bueno, bienvenido va a ser cuando se quiera presentar, ¿eh? En la mesa de julio, seguramente. Perfecto. Usted sabrá cómo manejar los tiempos y lo felicito, porque uno tiene que saber manejar los tiempos para asegurarse rendir bien la materia, y eso es una buena decisión. Una buena decisión por ahí es una persona que trabaja, tiene familia y quiere rendir toda la materia bien, y resulta que por ahí no puede con una cosa y la otra y rinde todo mal. Así que la mejor persona que sabe cómo disponer y administrar los tiempos es usted. Así es. No, y además hay que dedicarle tiempo. Y para la semana que viene realmente no me dan los tiempos. Perfecto, no hay ningún problema. Así que cualquier duda, me preguntan ahora. No sé si algún compañero de ustedes tiene alguna duda. Yo no, profe, la verdad que estoy en la misma situación que mi compañero. Pienso rendirla en la mesa de agosto. Ah, bien, perfecto. Yo también, De profe. agosto, Así que... es verdad, agosto, julio, fines de julio. ¿Quién va a rendir entonces ahora? Sí, es en agosto ¿Quién va a rendir la semana que viene?
¿Quién va a rendir la clase que viene? Hasta el momento. No sé si alguno de No, nosotros, no sé, pero igual vi que habían varias personas ¿Hay? anotadas. No sé, yo no he visto todavía. Este, Si quiere ahí le digo, profe. a ver, no te das problema, porque por ahí el titular lo debe saber, yo no me he fijado. Chicos, voy a dejar de grabar si no tienen ninguna pregunta que hacer, ¿ah? Así no se hace tan larga